Hola a todos. En este tutorial vamos a describir un poco más el tipo de pregunta sí o no. Este tipo de pregunta es muy común porque es la respuesta típica. Por eso tiene su propia casilla en nuestra herramienta. Hay dos formas de insertar este tipo de pregunta: arrastrando y soltando o haciendo doble clic. Arrastremos entonces el tipo de pregunta sí o no, y una vez está activa, identificada por el borde azul, a la izquierda van a aparecer los controles para modificarlas. Entonces el primero que tenemos es el tipo de pregunta. No necesito regresar si en caso de haberme equivocado y yo no quería una pregunta de tipo sí o no, sino que en lugar de eso quería un menú desplegable, lo puedo cambiar fácilmente sin problema. Pero quedémonos con nuestra pregunta tipo sí o no. Los siguientes campos son, el siguiente campo es el del título de la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿te gusta nuestro sitio web? Este campo es interesante porque tiene soporte de HTML, entonces podemos poner tags de HTML aquí y automáticamente van a ser detectados y van a formatear el tipo de pregunta. De la misma manera, la descripción extra que aparece debajo del título em, soporta HTML, entonces podemos poner tags aquí, o podemos utilizar el editor de HTML que nos deja hacer cosas mucho más interesantes sin necesidad de saber de HTML. Entonces, el siguiente control es el ancho de la pregunta. De pronto, alguien querrá cambiar el ancho por de facto tenemos 100%, pero esto puede ser cambiado. La siguiente es una opción muy interesante, que es la de marcar la pregunta como opcional. Es decir, la pregunta no es requerida. Si yo no chequeo esta opción, quiere decir que la pregunta es requerida. Si la persona no responde a esta pregunta y la pregunta es requerida como lo es ahora, la encuesta no va a avanzar, no lo va a dejarse seguir el siguiente paso. Entonces esto es interesante si queremos que el encuestado responda a la pregunta. Y la tercera área aquí es la de los saltos. Les recomiendo el tutorial de los saltos básicos, que permite hacer saltos a otras páginas de acuerdo a la respuesta, si es sí o no. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos otra página aquí, voy a agregar una página simplemente por ilustrar, y configuráramos los saltos. Entonces, cuando la selección sea sí, salte a la página 2, y cuando la selección sea no, váyase a la página de finalización. O si hubiera una tercera página, pues también váyase a la página 3, si la respuesta es sí, váyase a la página 2. Y esos son entonces los campos que se pueden editar con respecto a la pregunta de tipo sí o no. Guardemos nuestra encuesta y veámosla en acción. Todos los formatos que hicimos en HTML, y la respuesta puede ser sí o no. Y eso es todo. Gracias por su tiempo.